¿Podrías hablarnos un poquito de Zenón? Gracias. Me imagino que te refieres a Zenón de Sitio, porque había otro Zenón, también en Grecia, que es famoso por la parábola de la tortuga, de Aquiles y la tortuga. Pero no me acuerdo muy bien cómo se llama ese otro Zenón, o qué apellido tendría, porque su nombre es Zenón. Si te refieres a Zenón de Sitio, se le conoce como el padre del estoicismo, una filosofía que habla acerca de cómo mantener tu paz interior, aunque el mundo parezca estar turbulento. Esta filosofía comienza en el siglo III a.C. y hasta el día de hoy sigue muy activa. Yo he practicado mucho el estoicismo, de hecho es otra de las prácticas que tengo en mi vida, el estoicismo. Hace poco tuve la fortuna de estar en un evento en Colombia donde di una conferencia sobre estoicismo y muchas personas vi cómo les gustó el tema. Planteábamos en esta conferencia que Zenón, el padre del estoicismo, pues fue un griego que tuvo un percance en el momento que transportaba todas sus mercancías hacia Atenas. Él sale de Sitio, que es un lugar que hoy se reconoce como la isla Chipre, y en el trayecto su barco naufraga y él apenas si se puede salvar llegando a Atenas. Zenón en ese momento pues no tenía otro tipo de formación más que la mercantil. Su padre llevaba este tipo de mercancías y principalmente el púrpura. El color púrpura lo vendía de Chipre hacia Atenas. El color púrpura pues se logra obtener a través de ciertos moluscos que después de lograr sacar esa tonalidad, ese color, pues él, Zenón y la familia de Zenón llevaban estas mercancías a Atenas para poderla vender como colorantes artificiales. Es decir, el púrpura se crea a lo largo de los años a través de la manipulación de ciertas sustancias de moluscos, de caracoles y otras cosas. No es un color que hayamos inventado los seres humanos, sino que más bien lo vimos de los moluscos. Como era entonces algo muy preciado, muy valorado, pues encontraron un buen negocio. Toda la familia de Zenón estaba bastante bien, tenía toda la solvencia económica. Así que para Zenón el estar comerciando entre Chipre y Atenas pues era algo seguramente muy del día a día. Hasta que ocurre el percance, naufraga, pierde todas sus mercancías, llega a Atenas y cuenta la leyenda que entonces trata de pues sentirse mejor porque obviamente al perder todo lo que era sus bienes, pues se empieza a deprimir, a sentir incómodo y es cuando conoce por primera vez a Sócrates, un filósofo que ya para la época era muy, pero muy sonado. Sócrates tendría tal vez unos 100 años de haber muerto, pero ya sus ideas estaban por todos lados. Sócrates para los griegos significó básicamente como un mesías de la verdad. Sócrates increpó a muchos que se decían ser expertos, los cuestionaba, les preguntaba constantemente qué era lo que les hacía pensar que eran expertos en un tema. Y esto le llevó a tener bastantes seguidores, pero también muchos haters, muchos que odiaban la manera de conducirse de Sócrates. Sócrates es conocido por yo solo sé que nada sé, por lo tanto sé más que tú que crees saber mucho que no sabes. Más o menos esa es la parte larga, ¿no? de la conclusión socrática. Muchos citan a Sócrates incorrectamente o limitadamente cuando dicen yo solo sé que no sé nada, porque eso plantea una contradicción, pero nunca el pensamiento socrático. Yo solo sé que nada sé y por lo tanto sé algo más de lo que tú crees que sabes, sabiendo todo. O sea, ese sería lo más completo. Como diciendo Sócrates, tú estás engañado creyendo que eres experto. Yo no estoy engañado porque yo sé que no soy experto. Entonces ese sería más o menos el enfoque de Sócrates. Bueno,
Zenón entonces lo que llega a reconocer en Sócrates es este tipo de habilidad lógica, la búsqueda de la verdad, del conocimiento, de la luz, de la luz de la verdad, de la verdadera identidad del ser humano, pero también su propósito y relacionamiento con la naturaleza. A partir de ahí es cuando Zenón comienza a estudiar, empieza a pasar por muchas escuelas filosóficas que había en esa época. No había estoicismo se genera después, pero sí pasó por las escuelas de los hedonistas, de los epicúreos y seguramente también de los cínicos, que eran 3 escuelas filosóficas que hablaban mucho acerca de una filosofía muy adaptada a la vida, cómo encontrar y vivir feliz. Los cínicos fueron un grupo de practicantes filosóficos que se enfocaban mucho al aspecto de para vivir feliz hay que vivir con lo menos. O sea, menos ropa, menos comida, menos lujos, menos problemas. Los cínicos llegaban a puntos extremos de pobreza para no tener bienes que cargar y sentirse completamente libres. Un cínico podría moverse de un sitio a otro porque no tiene nada que llevar de valor. Entonces los cínicos eran vistos como los filósofos más humildes y honestos en aquella época. Pero para Zenón eso como que no le hacía clic, no le cuadraba. Zenón pensaba que eso era llevar la filosofía a un extremo impráctico. ¿Por qué tendrías que limitarte si tienes a tu alcance ropa? ¿Por qué tendrías que quitarte la ropa para ser feliz cuando también podrías tener ropa y la felicidad de experimentarla? Es allí donde Zenón empieza a proponer que no necesitamos ser como los cínicos, sino más bien más prácticos, y si la vida nos está dando limones, pues con eso haces limonada. Si la vida te dio un hogar lleno de lujos, pues los aprovechas, no los desestimas. Pero si la vida te dio un lugar de pobreza, también aprovechas ese momento para seguir, para encontrar tu propia felicidad. Así que Zenón, al proponer esto, empieza a dar clases debajo de un pórtico que se conocía como Stoa Poikile en griego. La Stoa, que era el portón, pues era un sitio en Atenas donde se reunían todos a charlar con Zenón. Zenón empieza a tener sus estudiantes, Zenón empieza a decir su punto de vista acerca de cómo vivir, cómo ser felices, y es ahí cuando entonces la multitud les empieza a llamar los estoicos, porque son los que siempre se reúnen debajo de la estoa. Y ahí Zenón empieza a explicar cómo él reflexiona sobre cómo tiene que vivir la vida, el ser humano, qué es lo que la felicidad implica y sobre todo también cómo se puede compartir esto con otras personas que no conocen esta filosofía. Y algunos de los estudiantes de Zenón empiezan a tomar notas, y esas notas después se empiezan a popularizar, llegan más estudiantes, y a partir de ahí la corriente estoica se empieza a desarrollar muchísimo en Atenas. Muchos empiezan a empatizar con ese tipo de pensamiento, y sobre todo porque hay una indicación de vivir de acuerdo al orden de la naturaleza, no alterarlo. La naturaleza te está ofreciendo cosas porque con eso puedes utilizar para el beneficio no solamente tuyo, sino de todos aquellos que comparten, como tu familia, tu sociedad, quizá la nación, todo eso para la parte del estoicismo fue relevante, y a partir de ahí van a venir ya muchos estudiantes, muchos estudiantes que también se hicieron luego maestros, y luego llegaron otros estudiantes como fue Epicteto, y antes estuvo Crisipo, y antes estuvo muchísimos. Pero a partir de ahí el estoicismo penetra por todo el mundo helénico, llega hasta Roma, después de la muerte de Jesús, 100 años después de la muerte de Jesús. El estoicismo se empieza a romanizar muchísimo, y ahora ya tienes a emperadores romanos practicando estoicismo, como Marco Aurelio y algunos otros que estaban dentro de la política y que eran incluso consejeros de algunos emperadores, no de Marco Aurelio, sino sí de Nerón, como fue el caso de Lucio Annio Séneca. Así que el estoicismo siguió avanzando,
llegaron algunos otros propulsores de esta corriente hasta nuestros días, que se sigue practicando y que tuvo impacto no solamente con la filosofía que dice no es lo que te pasa lo que te afecta, sino tu interpretación de lo que te pasa. Porque ese tipo de pensamiento, pues hoy lo vemos en la psicología cognitivo-conductual, lo podemos ver en el curso de milagros, lo podemos ver en herramientas que te permiten darte cuenta que tu manera de pensar es lo que te afecta. Todo eso ha tenido una implicación directa dentro de lo que ha sido el estoicismo y nuestra vida humana en filosofía, religiones y terapias. Incluso cosas como la indagación compasiva, la comunicación no violenta, tienen bases estoicas. En conclusión, el estoicismo y Zenón, como padre de él, han representado para la humanidad una gran herramienta. Yo cuando conocí este tema del estoicismo me llamó la atención y me ayudó muchísimo hace 20 años cuando lo conocí. Hoy en día sigo practicando algunas de las visiones estoicas y me ha permitido pues mantenerme bien, a gusto, feliz, contento. Por eso lo sigo recomendando. Si quieren podemos hacer una segunda parte del taller de estoicismo. Ya en febrero, el mes pasado, di un taller. Si quieren podemos hacer un segundo taller donde veamos más prácticas estoicas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya conocen el estoicismo?